Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. La temporada de huracanes del Atlántico está siendo este año especialmente destructiva. Los estamos viendo por televisión uno tras otro desde hace aproximadamente un mes. Primero llegó el Harvey, esto fue a finales de agosto, principios de septiembre, que arrasó la costa tejana. Pudimos ver las inundaciones en Houston, unas inundaciones tremendas con víctimas y unos costes económicos gigantescos. Luego vino el Irma, que hizo lo propio, primero con las pequeñas Antillas, luego pasó por Puerto Rico, por la República Dominicana, por Cuba y al final se deslizó por la costa oeste de la Florida. Estuvimos semana y pico con esto del Irma. Y ahora acaba de hacer su entrada en el Caribe el último de ellos, o la última, porque este lleva nombre de mujer, ya sabéis que varían. Este se llama María, que ha devastado la isla de Dominica, la ha dejado hecha un Cristo y se dirige hacia Puerto Rico, donde entrará hoy a mediodía, según estiman los meteorólogos. Bien, desde que el primero de ellos entrase, no era el primero, por supuesto, huracanes por el Caribe pasan continuamente en esta temporada todos los años. Vamos, desde que el primero de esta jornada destructiva pasase, que fue el Harvey, pasó justo por encima de Houston, ocasionando, ya digo, esas inundaciones. Muchos aseguran que era algo previsible, que ya lo habían advertido, que esto es consecuencia directa del cambio climático y sobre todo que vendrán más y más devastadores. En resumen, que esto es el principio del fin, que estamos en las puertas mismas del apocalipsis. Luego, a nosotros, en la Contracrónica, que somos desconfiados, solo nos queda preguntarnos si eso es cierto. Con esto de las noticias falsas que tanto abundan en Internet y que se sirven de las redes sociales para propagarse como la peste, pues la verdad es que cuesta bastante separar la realidad de la ficción, lo que es real de lo que no lo es en absoluto, de lo que es una simple fabricación. Creo que nos sucede a todos prácticamente a diario. Vemos noticias y al principio colábamos más, yo por lo menos, porque pensaba, pues hace unos años, cuando esto empezó, las fabricaciones eran realmente buenas, era verosímil lo que contaban y decías, bueno, pues lo voy a tuitear o lo voy a colgar en Facebook y al final te encontrabas que, bueno, pues que había sido mentira, que te habían engañado y te habían engañado a ti el primero. De hecho, han nacido algunas cuentas de Twitter, como una que se llama Maldito Bulo, que se encarga precisamente de eso, de examinar bien las noticias, de someterlas a una auditoría. Y en el caso de que sean mentira, pues informa también si son verdad. Y dice, bueno, esto no es un bulo, es cierto. Al final ha terminado, el mercado se defiende a sí mismo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hay mucha gente fabricando estas noticias y pues hay otros cuantos que de manera desinteresada y por amor al arte pues nos avisan de esa fabricación. Pues bien, yendo a esto de los huracanes, no sé si os acordáis, a finales de agosto, cuando el huracán Harvey tocó tierra en Texas. ¿Os acordáis? Porque lo dieron por todas las noticias, esa sequía que hubo en la última semana de agosto. Teníamos el atentado de Barcelona y el huracán Harvey hace solo un mes. Bueno, pues a las pocas horas de que empezasen a llegarnos todas las imágenes de las calles de Houston inundadas, del ejército, bueno, de Donald Trump llegando con su gorra y su mujer llegando con unos zapatos de tacón, que al parecer no había llegado, es como había embarcado en Washington, pero bueno, eso es las primeras imágenes que recibimos. Bueno, pues las segundas fueron noticias falsas y una de ellas hizo mucha fortuna en Internet porque apareció una foto de una autopista, una foto tomada presuntamente desde un automóvil, una autopista inundada, en la que merodeaba alegremente un tiburón. La verdad es que asustaba mirarlo y sorprendía. El montaje era bueno y todos de primeras pues nos lo creímos. Dijimos, bueno, pues yo no soy de Texas, como yo la mayor parte de la gente del mundo. A fin de cuentas hay tiburones en aquellos mares del sur. En el Golfo de México tiene que haber un montón porque es un mar cálido. Luego, si sube el nivel del agua, podría ser que se internasen en la zona inundada buscando alimento. Yo no sé mucho, como la mayor parte de la gente, de tiburones, pero pues nos vemos los documentales de Discovery Channel y del National Geographic y estas cosas más o menos las imaginamos. Han subido y se han metido por la autopista, un poco más con bastante agua. Uno, si era un poco más desconfiado, podía pensar, bueno, este tipo no va en un coche normal, va en un todoterreno,
uno de esos que llevan ruedas gigantescas, pero bueno, al principio te lo crees porque es verosímil. Bueno, puede ser, hasta pleno verano, Texas, una inundación. Pues no, al final resultaba que era mentira. Eso obviamente no obstó para que muchos la diesen por buena. Incluso algunos medios de ambos lados del Atlántico, no ya que un tuitero anónimo decida retuitear la foto o colgarla en su cuenta, sino periódicos e incluso periódicos serios y periódicos con mucho prestigio la dieron como que esto estaba sucediendo en Texas en ese momento, en el mismo Houston, en una de las autopistas de entrada a la ciudad. Pues bien, algo similar sucede con lo del cambio climático. Cada vez que hay una inundación, un huracán, una gran nevada en invierno o una sequía anormalmente larga. Esto, supongo que a estas alturas no nos extraña. Basta con que haya una mínima anomalía climatológica, un año llueva más de la cuenta o llueva menos de la cuenta, o sople mucho el viento, o nos venga una tormenta tropical, o lo que sea, y automáticamente siempre es culpa del cambio climático. Se ha llegado a echar la culpa del cambio climático incluso a los terremotos, que como bien sabemos los terremotos no provienen de arriba, sino de abajo. Pero bueno, pues al mismo tiempo en el que el Harvey tocaba tierra en Texas, muchos ya estaban hablando de que aquello era lo normal. Era el new normal que se dice ahora en inglés, ¿no? La nueva normalidad. Al parecer, a partir de ahora, años como este, que ya decía al principio que están siendo especialmente destructivos en lo tocante a huracanes, llevamos 2 o 3 megahuracanes, pues iban a ser lo normal, o van a ser lo normal. Vamos a tener eso, 2, 3 o 4 megahuracanes por temporada y tendremos que aprender a convivir con ello porque además la culpa es nuestra. A fin de cuentas, hemos sido nosotros los que hemos arruinado el clima y si no se toman medidas, que para eso traen automáticamente siempre el librito con las medidas que hay que tomar y que por supuesto cuestan siempre muchísimo dinero y grandes sacrificios, pues vamos a ir a peor. Y claro, el relato es verosímil, porque lo estamos viendo. O no está entrando un huracán tras otro. Hace un mes salían 3 huracanes en una foto de satélite y se veía pues, el Irma, el José y no sé cuál más. Bueno, y el propio Harvey que todavía seguía dando vueltas allá por Texas. Bueno, esto realmente es sorprendente. Ahora nos entra el María, que va a pasar por encima de Puerto Rico. Pero pues lo razonable es pensar que el año que viene será peor, porque esto es un no parar. Lo hemos podido ver a lo largo de este mes de septiembre. En plena semana de locura del huracán Irma, que ha sido el peor de la temporada, por lo menos hasta ahora, llegué a leer en 2 periódicos españoles, no uno, en 2, entrevistas con expertos sobre las posibilidades de que algo así, es decir, algo como el Irma, llegase a la península ibérica. Me pinché y me las leí enteras. Dije, bueno, esto, aunque sea solo por escuchar cómo los expertos ponen un poco de sensatez en toda esta historia. Bueno, los expertos, obviamente, aplacaron los miedos del lector y, sobre todo, los miedos del periodista, diciendo que mientras España y Portugal sigan en los 40 grados norte y con el océano a poniente, pues es simplemente imposible que algo así suceda. Los huracanes, como los tifones en el Pacífico, son fenómenos tropicales y que además siempre circulan en la dirección de este a oeste, no de oeste a este. Pero bueno, vamos a entrar en más detalles sobre la circulación de los vientos a lo largo del planeta. Pero hecho es que era imposible, algunos lo decían, no puede ser, está empezando porque está demasiado al norte. Es decir, la península ibérica está muy echada al norte del planeta, usamos una idea así, en torno al paralelo 40 más o menos, es pues el paralelo que atraviesa Madrid, y eso sería el equivalente en Norteamérica pues a la ciudad de Nueva York, más o menos, la ciudad de Chicago creo que está en el paralelo 41-42, y hasta allí los huracanes cuando llegan a Nueva York es porque le vienen del Caribe y llegan ya convertidos en tormentas, no en huracanes. Claro que aquí en España no tememos a los huracanes, básicamente porque no hemos visto uno en la vida, no lo hemos visto en nuestra tierra. El que le haya pillado uno en Miami sabe lo que es, pero o en Santiago de Cuba o el propio San Juan de Puerto Rico, pero por Madrid nunca ha pasado uno, ni por Barcelona, ni por Sevilla, ni por La Coruña. Entonces no estamos acostumbrados, no lo hemos visto y de hecho no lo veremos a lo largo de nuestra vida. Tememos otra cosa, tememos por ejemplo las sequías, como los californianos, los chilenos o los australianos, que están situados en latitudes parecidas a las nuestras. Para nosotros, es decir, el cambio climático, según nos cuentan, lo que nos traerá es menos agua.
Saben distribuir los miedos y adjudicarnos a cada uno lo que más tememos. En Centro Europa, por ejemplo, les amenazan con lluvias devastadoras y grandes inundaciones, que es lo que más teme pues, un habitante del Valle del Danubio, del Valle del Elba o del Valle del Rin. Pero en el sur de Estados Unidos y por extensión en todo el Caribe, sí que tienen huracanes. Y a eso es a lo que le tienen miedo. Si les dices, bueno, ¿qué habéis tenido este año? 3. Bueno, el año que viene vendrán 5 y serán peores que este todavía. ¿Veis el Irma? Bueno, esto va a ser un juego de niños dentro de 3 o 4 años. Y todo es vuestra culpa, que lo sepáis, menos mal que estamos nosotros aquí y vamos a poder frenar esta calamidad, esta pesadilla, esta plaga bíblica que vosotros mismos, por vuestra insensatez, os habéis provocado. Bien, hasta aquí bien, ¿no? Algo previsible. Claro que si nos vamos a los registros, lo primero que encontramos es que en los últimos 12 años, es decir, desde el año 2005, fue el año del Katrina famoso, hasta el día presente, han sido muy benignos, es decir, hasta la irrupción del Harvey hace un mes, han sido muy benignos en lo que a huracanes se refiere, al menos en los Estados Unidos. Luego, si el cambio climático es el responsable, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué se toma esos descansos tan largos? El hecho es que si nos vamos a los datos de la NOAA, que es esta administración, la traducción al español sería algo así como Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, llevándonos esas siglas al español, es decir, en español sería ANOA, si lo pusiésemos las palabras en castellano. Bueno, pues nos vamos a los datos de la NOAA. Descubrimos que en los últimos 100 años no se han detectado grandes cambios en la actividad de ciclones tropicales, al menos en el Atlántico. Los datos de la NOAA tiene un archivo muy amplio, se vienen registrando huracanes. Bueno, en el Caribe desde que llegaron los españoles ahí, es decir, se sabe que a finales del verano boreal, pues pasan huracanes, vienen vientos huracanados y los van dejando. Eso ya lo encontramos hasta en las crónicas de tiempos de los conquistadores, ¿no? Cómo pasaban estas tormentas. Y desde el siglo XIX, los norteamericanos, más que cualquier otro país de la zona, los han ido estudiando y hoy por hoy son los mayores expertos del mundo en el estudio de huracanes, de ciclones tropicales, porque en el Pacífico y en el Índico también los tienen. Esto es una aseveración de la propia NOAA, no es que lo diga yo. Es decir, hay años muy malos, como este mismo, o el año 2005, que fue el del Katrina, o el año 1935, con el famoso huracán del Día del Trabajo, que ocasionó centenares de víctimas y una destrucción apocalíptica desde las Carolinas hasta Florida, cruzó toda Georgia, subió, arrasó Florida y tiró para el norte, luego ya se perdió en el Atlántico. Pues esos fueron años malos. También fueron temporadas funestas, la del 69 con el huracán Camille, o la del 92 con el huracán Andrew, que muchos de vosotros recordaréis. Estuvo en la televisión, recuerdo, en el 92 hace no tanto, hace solo 25 años. Esto fue en el verano del 92, justo cuando las Olimpiadas de Barcelona, más o menos. Salían las Olimpiadas y el huracán Andrew en Florida. Bien, yo mirando esto no veo ninguna tendencia. Simplemente, a lo más, dientes de sierra. De hecho, tengo delante el gráfico. El gráfico, que os acabo de... Os he sacado unos cuantos huracanes. Tengo el gráfico de huracanes que penetraron en territorio norteamericano de 1970 a 2016. Estamos hablando de 46 años, una cantidad de tiempo respetable. Y efectivamente tiene el aspecto de la hoja de un serrucho. Hay años peores y hay años mejores, pero peores quiere decir con más huracanes y más destructivos, y años más benignos. Es decir, no se observa una tendencia clara ni hacia arriba ni hacia abajo, al menos mirando este gráfico. Luego, con la serie histórica en la mano, el cambio climático no está afectando a esto. Estará afectando a otras cosas, no digo yo que no, pero a esto, desde luego, no. Por lo tanto, todos esos titulares abiertamente tendenciosos de los últimos días y que seguimos leyendo, ya os digo, está el huracán María hoy encima de Puerto Rico, pues no se corresponden con la realidad de los datos. Pues bien, en estas estaba yo interesado por esta relación, si existía o no existía,
he estado días mirando a lo largo de un huracán tras otro, si era cierto, pues estaba yo buscando datos para hacerme una composición del lugar, saber si era cierto lo que decían o no, porque Platón es mi amigo, pero más amiga mía es la verdad, cuando me encontré con una gráfica elaborada con datos de la NOAA que muestra todos los huracanes que tocan tierra en Estados Unidos desde el año 1897. Es decir, desde tiempos de William McKinley. Estamos hablando ya de 120 años, ¿eh? Si 46 nos parecía respetable, esta es respetabilísima. Pues bien, resulta que en estos 120 años de historia la tendencia es decreciente. Tengo el gráfico delante, me lo guardé en el disco duro para cuando preparase este programa. Resulta que en 1897, en torno al cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, el promedio de huracanes que tocaban tierra en Estados Unidos era de unos 14 al año. Para 14 por temporada. En 2016, el año pasado, ese promedio era de 10 huracanes. Bueno, luego la tendencia es hacia abajo. Claro, esto lo primero que pensé, bueno, pues no, si al final va a resultar que sí, que tienen influencia, pero tienen una influencia inversa. Es decir, que el cambio climático lo que está haciendo es que cada año o cada siglo haya menos huracanes. Estamos hablando de pocos, de 14 a 10, no es mucho, es una reducción de promedio, estoy hablando. 4 huracanes en un siglo. Pero no, tampoco. Tampoco porque mirando la gráfica completa, lo que se ve es que entre aproximadamente el año 1920 y el año 1960, sí que hay una tendencia al alza que luego cae. De hecho, se toca el punto álgido en 1957. Entre 1955 y 1960 había 17 huracanes por temporada, más que en 1897, pero menos que en 2016. Luego no hay relación. Fluctúa, obviamente, a lo largo del último siglo y pico ha fluctuado, pero fluctúa dentro de un orden razonable. Nada para echarse a temblar. Además suceden siempre en la misma época. La temporada de huracanes sigue siendo la misma ahora en 2017 que en 1897. Empieza el verano y termina en el otoño. No tenemos huracanes en el mes de marzo o en el mes de abril. Pero eso responde a una serie de dinámicas térmicas que suceden en el Atlántico tropical, que se forman tormentas enfrente de las costas africanas. Esas tormentas se van fusionando en el verano boreal, ya digo. Esas tormentas se dejan llevar por los vientos, se van cargando de agua y cuando tocan tierra, ya sea en las Antillas o en el continente, que puede ser desde las costas de Carolina hasta las de Colombia, es un área muy amplia, los trópicos propiamente dichos, pues descargan todo ese agua que han venido acumulando durante días. Un huracán empieza a formarse, pues Cabo Verde, por ahí, pegado al Sáhara, y 2 semanas después lo tenemos inundando Houston. Bien, esto forma parte de la circulación atmosférica. Eso no ha cambiado. Lo que sí vemos es que en el último siglo, no tenemos los datos, obviamente, del año 1690, pero nada nos hace pensar que fuese muy diferente. Nos encontraríamos de nuevo, si pillamos periodos de tiempo más largos, vemos que lo del diente de sierra, que decía antes, ese serrucho se mantiene. Igual. Hay años peores, o décadas peores, mejores. La pregunta, por lo tanto, queda sobradamente respondida, la que me hago en este programa. La pregunta yo creo que nos hemos hecho todos los que somos medianamente desconfiados. Es decir, que si el cambio climático es el culpable de los huracanes. Claro, aunque eso no quita, digo que queda respondida con los datos en la mano. Y ya os he dicho, mirando unas cuantas gráficas, no hace falta mucho más. Vamos, eso no quita, como os decía, para que si María arrasa Puerto Rico, toco madera, toco la mesa, que es de madera. Y espero que no suceda nada. Algo sucederá porque lo tienen encima, pero que no haya que lamentar víctimas mortales. Pues si esto sucede, si sucede lo peor, nos encontremos con idénticos titulares.
Esto me lleva a concluir que las noticias falsas tienen un gran mercado. Y lo tienen porque se sirven del sesgo de confirmación, que es un sesgo cognitivo que tenemos todos los seres humanos, contra el que hay que luchar, por cierto. Porque a fin de cuentas es mucho más poderoso el deseo de creer que el deseo de saber. Francisco, que es un oyente de Venezuela, tiene una duda histórica que, la verdad, no es la primera vez que me preguntan. ¿Desde cuándo los comunistas y los socialistas empezaron a utilizar la palabra imperio como como la gran personificación del capitalismo, como su gran enemigo? Pues mira, Francisco, el concepto imperialismo lo crea en torno al año 1900 un socialista inglés llamado Hobson. Es el padre de la palabra. Lo creó en inglés, imperialism. Creo que se llamaba su libro El imperialismo, un estudio o algo así. Bueno, pues este término y gran parte de la teoría de Hobson le gustó mucho a un socialista ruso llamado Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, o más conocido como Lenin, y con él escribió un libro titulado El imperialismo, fase superior del capitalismo, durante su exilio en Zúrich en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, de ahí viene todo. El libro este de Lenin se escribió, no, se publicó creo que en el mismo año 17, entonces llegó justito para la Revolución y desde entonces, bueno, pues es un libro que ha leído todo comunista que se precie de serlo. Y el que no lo ha leído, pues la teoría ya se la han dado masticada en manualillos o documentales últimamente. Los comunistas de nuestro tiempo leen muy poco, a diferencia de los comunistas históricos de hace 60 o 70 años. Incluso ahora ya ni siquiera documentales, se ven tres cosas de YouTube, se escuchan 2 canciones y ya se consideran unos marxistas preparadísimos. El marxista de otros tiempos era un tipo muy leído, se dejaba los ojos literalmente, pues iban todos con gafas, eran gente bastante leída, pero los marxistas de nuestro tiempo podríamos decir que el promedio es que son bastante analfabetillos. Te digo por lo que he podido experimentar por mí mismo, lo que he podido discutir tanto en la universidad, que estaba por supuesto la carrera que yo estudié llena de marxistas, como posteriormente. ¿Por qué leen tan poco? Porque leer es duro y porque meterse con estas cosas es duro. Es más, hace esta pregunta a comunistas o los que se digan comunistas: ¿de dónde viene la palabra imperialismo? ¿Por qué utilizáis el término imperialismo de manera tan intensa? Y no te sabrá responder. Es más, seguramente no he leído el libro de Lenin ni por supuesto el de Hobson. Luego, eso sí, el concepto ha dado mucho de sí. Los neomarxistas lo han utilizado sistemáticamente durante el siglo XX, incluso actualmente hay autores que siguen vivos como Wallerstein o Chomsky, por ejemplo, que para hablar de lo del sistema mundo, la teoría de la dependencia, toda parte de aquí, toda parte de este error conceptual del propio Hobson, que agranda a Lenin y que, bueno, pues como todas sus teorías, es falsa y no soporta el enfrentamiento con la realidad histórica, quiero decir. Está rebatido y más que rebatido a lo largo del siglo XX, pero bueno, sigue funcionando porque en tu país Nicolás Maduro lo emplea continuamente, lo del imperialismo, el imperio, bueno, tiene mucha plástica la palabra, ¿no? Es todo un hallazgo desde el punto de vista terminológico. Es decir, esto es el imperio lo identificas con algo francamente malo, unos tíos que te están oprimiendo y tal. Pero vamos, ese es el origen, así que espero ya que lo sepas y que la respuesta te haya terminado de convencer. Si tienes alguna duda más, ya sabes, no tienes más que dejarme otro mensaje, Francisco. Tengo también a Jaume, que es de Barcelona y que me llama para romper una lanza a favor de los Mossos d'Esquadra con motivo del atentado en su ciudad del mes pasado. Y yo, en mi opinión, en mi más humilde opinión, yo creo que justo un poquito injusto. A ver, no digo de que a los Mossos tampoco se les tenga que decir que el trabajo que hicieron en el tema del atentado fuera lo mejor a la perfección, porque no existe la perfección. O sea, y además en un atentado, el que crea que evitar un atentado es como quien juega un videojuego y es así de fácil, se equivoca. O sea, no es así. O sea, se pueden acertar y evidentemente ha quedado claro en el sur de Europa de que las policías lo han hecho muy bien. Se da la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, el Ertzaintza,
o la policía de Italia o la portuguesa, da igual, pero en el sur de Europa hay que decir que las policías lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que no todo, no se puede controlar, o sea, no hay un control al 100%, porque no puedes controlarlo todo al 100% y todo planificado y saber a qué hora detenerlos. No sé si me explico, o sea, y estaba escuchando tu contracrónica y me supo un poco mal porque, o sea, criticabas demasiado a los Mossos, que no digo que no tuvieras que hacerlo, pero los criticabas mucho y en cambio las cosas buenas que hicieron, porque hicieron y muchas, solo has dicho, lo digo a memoria ahora mismo, pero diría tres, lo digo a memoria, quizá me has dicho más, pero, o sea, que no ha habido una balanza equilibrada de todo. Pues mira, Jaume, yo poco más puedo añadir de lo que ya dije en el programa del mes pasado sobre este de los Mossos, que creo que hablé in extenso sobre el tema y traté de analizarlo desde distintas perspectivas y de una manera más me esperé, ¿eh? No lo hice en caliente ni muchísimo menos porque no me gusta hacer las cosas en caliente. Esperé a que hubiesen pasado la semana y media de gracia, los 10 días de gracia, que se pudiese empezar a analizar la historia de manera más fría y bien, así de manera muy resumida, bueno, si lo has escuchado lo sabes, ¿no? Los agentes de los Mossos lo hicieron lo mejor que pudieron o que supieron, mientras la cúpula fue esencialmente una marioneta política. Lo vimos, incluido el propio Trapero, por supuesto, lo que ayuda a explicar muchos de los fallos que se cometieron, tanto en el previo al atentado como durante la investigación de los atentados o la gestión de los atentados como la investigación posterior. Es decir, hoy ya esto, como bien sabes, está en manos un mes después, está en manos de la Audiencia Nacional, están instruyendo el caso en la Audiencia Nacional y ya poco más pueden hacer los Mossos porque esto ha quedado ya en manos de los jueces. Pero bueno, la historia, y si lo has escuchado lo sabrás, era esencialmente esa. Muy bien, pues nos vamos con Pizarro, que tiene un comentario sobre la ley LGTBI de la que hablaba yo ayer. Identificar diferencias entre personas y entre los actos que cometen es ver la realidad. Tener un código ético y aplicarlo a las acciones humanas de agresión y dolo, categorizándolas y adjudicando un diferente trato a cada categoría, es el patrón de relaciones sociales, y así tratamos de manera distinta y peor a asesinos, secuestradores, maltratadores, ladrones, estafadores, traidores, etc. Categorizar por apariencia, creencia o comportamiento no agresivo ni doloso es inevitable, pero aplicar trato discriminatorio por ello es delito. La propuesta de Podemos no va en defensa de nadie, pues las personas ya estamos legalmente protegidas frente a la discriminación. Va de montar un chiringuito a costa del erario y va de tener, ellos sí, la potestad de discriminar por apariencia, creencia o comportamiento no agresivo ni doloso. Oye, y lo mismo cuela. Pues sí, Alejandro, la cosa va de esto, y no de ninguna otra cosa, de tener un comisariado propio al margen de la justicia ordinaria, desde el que presionar, extorsionar y callar a quien discrepe con ellos. Las intenciones son tan claras que yo creo que ya a estas alturas ni siquiera las disimulan. Bueno, pues amigos, hasta aquí hemos llegado, así que solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.